A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. En todo su derecho, la Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede de Medellín, cuenta con un programa radial orientado a todas las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales hablamos del derecho, la psicología, la sociología, economía, comunicación social, antropología y otras. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en nuestro Estado colombiano, en nuestro Estado social de derecho. Vamos a hablar de criminología y de criminalística y su relación con el derecho. Esta última es el conjunto de normas que regulan la convivencia entre los seres humanos al interior de sus nichos, como lo dice la antropología, al interior de los hogares, de las pandillas, de los grupos al margen de la ley, pero también en relación con aquellas personas que en forma ocasional, sin tener premeditación para ello, cometen una conducta contraria a la ley. Es fundamental que todos los estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas comprendan la importancia de lo que dijo Ulpiano: darle a cada quien lo suyo, sin que el otro le quite, afectando su integridad personal, moral y afectiva. Vamos entonces a conversar con futuros abogados. Cada uno de ellos se va a presentar, nos va a dar un margen general para saber cómo orientamos estas preguntas de forma tal que los egresados de Derecho, los actuales estudiantes de esta facultad y de todas las facultades en el país, los docentes, esto es los profesores, el cuerpo administrativo en cabeza del señor decano, la doctora Lina, coordinadora y demás, comprendan la importancia del concepto criminología y criminalística. Jorge, bien pueda presentarse. Un saludo a todos nuestros oyentes. Me presento, mi nombre es Jorge Alberto González, soy estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Derecho de la sede de Medellín. Paso la palabra a mi compañero Wessler para que se presente. Cordial saludo para todas, todos y todes. Soy Wessler Cuesta Paz. También curso cuarto semestre de Derecho en la sede de Medellín. Y bueno, encantado de estar aquí compartiendo con excelentes compañeros y el profesor del libro. Cuando hablamos de conductas contrarias a la ley, nos referimos a aquellas personas que tienen un modus operandi o que en forma transitoria, puede ser por la figura de la obnubilación mental transitoria o por un estadio pasado por el consumo de sustancias alucinógenas, ayudas ergogénicas y otras, actúen contrario a la ley. Vamos entonces a servirnos de los conceptos de criminología. Wessler, ¿a qué hace referencia este concepto? Bueno, la criminología en primera medida es importante entender que es una ciencia social interdisciplinaria y de carácter autónomo, que tiene 4 objetos de estudio. En primera medida está el crimen, en segunda medida está el criminal, en una tercera instancia está la víctima y cuarto, pero no menos importante, está el control social de la criminalidad. En este orden de idea podemos concebir la criminología como parte del derecho
que estudia el delito, sus causas, las maneras de evitarlo y el modo de actuar de las personas que lo cometen. Así, la criminología intenta establecer una tipología social de los delincuentes. Pero entonces esto nos lleva a preguntarnos qué se entiende por tipología. Tipología entonces la podemos conceptualizar como una entidad específica dentro de las ciencias sociales que implica o que se necesita para elaborar una tipología. Entonces en este orden de ideas podemos decir que por tipología también podemos entender como ese conjunto de unidades de grandes grupos que se pueden considerar como homogéneos desde un cierto punto de vista. Así también la podemos categorizar en varios tipos. Los tipos, por su parte, como las clases o modelos de ejemplos de algo. La tipología de este modo se emplea en diferentes ciencias con fines explicativos o expositivos. Mediante la tipología es posible distinguir elementos y agruparlos según sus características. Jorge, si ya hablamos de criminología, qué bueno que usted a la amable audiencia le explique en forma corta y precisa a qué se refiere entonces el concepto criminalística. Bueno, hablar de criminalística es hablar de crímenes. Su propia palabra lo aduce. Pero si buscamos una definición un poco general y entendible, podemos encontrar que la criminalística se entiende como esa disciplina capaz de reconstruir hechos y acciones indebidas. Si hablamos de la criminalística, también debemos hablar de la historia de la criminalística. Esta se remonta al siglo XVII, en donde la dactiloscopia, que es la ciencia capaz de reconocer la impresión de las crestas capilares de los dedos, o sea, lo que conocemos como huellas dactilares, en donde William James Herschel, un oficial británico de esa época que estaba destinado en el distrito de Bengalí en la India, tuvo la idea de aplicar el conocimiento de las huellas dactilares en el campo de la criminalística, y así, siguiendo las costumbres orientales, hizo estampar la yema de los dedos en todos los documentos oficiales y contratos que se firmaban en ese distrito en Bengalí. Gracias a la extensa colección de impresiones que acabó recopilando, Herschel pudo observar que ninguna de las huellas impresas eran iguales y que a pesar del paso del tiempo, estas permanecían inalterables. Herschel propuso aplicar este método para identificar los reclusos en los centros penitenciarios, y desde ese momento comenzó la criminalística a tener un auge en el sector de investigación de crímenes. Es también súper importante entender que la criminalística moderna es una ciencia auxiliar y coayudante del derecho penal, que busca en principio descubrir la verdad histórica de un hecho presuntamente delictivo. Freddy, es importante sus aportes toda vez que usted tiene otras dos carreras, una de ellas es enfermero. Asimismo, pues usted tiene esa óptica espiritual en razón a sus estudios de teología. Freddy, ¿por qué la gente entonces delinque? Si tienen un patrón de fe, si tienen un hábito confesional, ¿por qué X o Y persona delinque? ¿Por qué asesinan? ¿Por qué matan? ¿Por qué hurtan? ¿Por qué violan? Le repito, para nosotros es muy importante su respuesta, o bien desde el punto de vista como enfermero o como estudiante de Derecho, o desde el punto de vista confesional. Saludos para todos. Pues referente a la pregunta del profesor Delio, vamos a tomarla de dos puntos. Desde el punto de vista teológico, pues recordemos que el ser humano es libre a su voluntad, tiene libre albedrío de actuar, y desde su voluntad pues puede tener diferentes conductas, ya sean positivas o negativas. Las unas conllevan a una sanción social y a unas sanciones penitenciarias, y las otras pues son aplaudidas y son aceptadas, lo que nosotros llamamos la ética y la moral. Ya desde el contexto de la rama judicial, vamos a entender que la criminología y la criminalística pues estudian el crimen,
La una tiene como función de investigar el crimen, los hechos, y la otra pues va a investigar esa conducta de quien cometió ese crimen, y a lo largo se fusiona para entender que el ser humano es tanto espiritual como material. Wessler, complementando lo de ambos compañeros, es importante que los estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas entiendan si la criminología tiene diferentes tipos, diferentes clases, o esta es solamente un concepto de carácter general. Bueno, pues es importante tener en cuenta que cuando hablamos de criminología no hablamos de un solo objeto, por así decirlo, porque este tiene unos desprendibles o unas subclasificaciones. Podemos distinguir dentro de muchas la criminología científica, la criminología aplicada, la académica, la clínica y la analítica. Y cada uno tiene, digamos, un foco que lo orienta, que lo guía específicamente. Así, la criminología aplicada busca una comprensión profunda de la naturaleza y el alcance de sus causas de la delincuencia y las nuevas formas de criminalidad, así como los métodos utilizados para detectar, contrarrestar y controlar el comportamiento criminal. La criminología científica es el conjunto de conceptos, teorías, resultados y métodos que se refieren a la criminalidad como fenómeno individual y social, al delincuente, a la víctima y la sociedad en parte al sistema penal. La criminología académica es fundamentalmente descriptiva. Está constituida por la sistematización con fines de enseñanza o diseminación del conocimiento de la criminología general. Aquí hablamos de la historia, las teorías, los métodos, etc. La criminología analítica, su fin es detectar si las otras criminologías y la política criminal cumplen su cometido. Se puede decir que ejerce una función de supervisión de lo hecho, de lo que se hace y de lo que se deja de hacer, e indica lo que debe hacerse combinando la tarea analítica con la constructiva. Un autor moderno hablaba de crimen y castigo. Aquí nos hace un eco algo muy importante. Jorge, la criminalística moderna, ¿a qué apunta? ¿Cuál es esa directriz fundamental de la criminalística moderna? Bueno, si hablamos de la criminalística moderna, hablamos de una interdisciplinaridad de muchas ramas, de muchas disciplinas, tales como medicina legal, balística, dactiloscopia, como vimos en un inicio, retomándonos a la historia de la criminalística, la fotografía, la contabilidad, la ingeniería, la accidentología, la investigación de documentos y todas aquellas que permitan un éxito en materia de investigación, con el único objetivo de establecer cómo, cuándo, dónde y en quién quedó la acción criminal. Freddy, ¿es posible que desde mi punto de vista confesional yo renuncie a cometer una conducta delictiva? ¿O aquí no se aplica ningún concepto propio de las diferentes religiones y culturas filosóficas en el mundo? Pues recordemos que la religión es un patrón de comportamiento del ser humano, de su espiritualidad, pero de ahí a traernos a decir que sea como el punto de partida para que no se cometa una conducta criminal es difícil, porque recordemos que nosotros estamos más hacia lo espiritual, hacia lo metafísico, es decir, lo que no podemos mostrar, pero sí nos induce desde lo mismo teológico a que el comportamiento sea el ideal, porque recordemos que la vida es sagrada y parte del don de que debe ser protegida por todo el ordenamiento jurídico. Y ahí está el principio de la dignidad humana, contemplado en el Código Penal. Wessler, la criminología debe tener un fin, debe tener un norte que lo guíe. ¿Usted nos puede dar una apreciación puntual sobre ese fin de la criminología? Claro que sí.
En principio, la definición clásica de la criminología nos revela que es una ciencia social empírica e interdisciplinar, que tiene como objeto de estudio el delito, los comportamientos antisociales, el fenómeno de la delincuencia, los delincuentes por consiguiente, las víctimas y los medios de control social. Así podemos considerar como fines de la criminología el estudio del fenómeno delictivo para que su prevención e intervención, y así se pueda conseguir una medición, control y reducción de los fenómenos criminales y la reinserción de los penados. La vida está dada por valores, principios, reglas, normas. Jorge, ¿tiene usted para un espacio suficiente para ampliarnos sobre esos principios de la criminalística? ¿A qué hacen referencia estos y la importancia de los mismos en materia penal? Claro que sí, profesor Delio. Si hablamos de principios de criminalística, estamos hablando del norte, de cuál debe ser el deber ser de la criminalística, cuáles son sus bases, cuáles son sus raíces y hacia dónde va esta ciencia. Tenemos que son 7 principales los principios de la criminalística. El primero de ellos es el cuidado del espacio en donde ocurren los hechos. Lo vemos en las películas, lo vemos en las series televisivas, ese cuidado que tienen el personal de criminalística cuando llega al lugar en donde ocurrieron los hechos. Ese cuidado de ese espacio debe ser fundamental. La inspección del lugar de los hechos, la fijación del lugar en donde ocurrió, la recolección de indicios. Cada indicio puede convertirse en una prueba fundamental para resolver un caso. El envío de esos indicios al laboratorio. Como hablamos en el punto anterior, la criminalística es interdisciplinaria, entonces necesita laboratorios, personal calificado, personal que analice a profundidad cada uno de esos indicios. La custodia de todo eso que se ha recolectado es fundamental, y la escritura del informe pericial, en donde la criminalística genera un informe que va a coayudar a resolver el caso. Freddy, algo muy importante. ¿Por qué un papá, un hermano, un tío, un abuelo molestan íntimamente a un niño, un menor? ¿Acaso hay sustancias de carácter bioquímico hormonal? ¿O podríamos hablar de impulsos para cometer estas conductas contrarias a la ley, las cuales por demás su naturaleza jurídica es altamente sancionada por toda la estructura judicial en nuestro estado colombiano? Pues, profe, frente a esta circunstancia, pues recordemos que el ser humano siempre va a estar a su libre albedrío, y ese libre albedrío le permite actuar o no actuar. Pues recordemos que todos tenemos unos patrones, unos valores que se cimentan desde la casa, desde la escuela, desde todos los espacios donde el ser humano interactúa. Pero lastimosamente encontramos que hay una conducta que desde la parte disciplinar a lo que hacemos referencia en el programa de hoy, pues están sancionadas, tipificadas, los cuales conllevan a que se investigue, se sancione y la persona pues pague su culpa, pero eso no indica que a esa persona le puede seguir valorando, porque recordemos que puede reincidir en esa conducta, y lo que se pretende es que la persona vuelva a lo que muchos teólogos llamamos a los caminos del bien, frente a la naturaleza que se debe tener, a la consistencia con el otro, porque recordemos que si todos somos hechos de carne y hueso por el mismo ser, pues todos necesitamos vivir en dignidad y que nadie se le violente en sus derechos de ninguna naturaleza. Principio de la dignidad humana, fundamental en materia de derecho penal, derecho procesal y otros. Wessler, ¿qué relación existe entre criminología, criminalística y derecho? Bueno, según las argumentaciones de Sandra Lado, muy tesa en el campo de la criminología propiamente, las investigaciones criminológicas determinan y suministran
componentes de valor para el ordenamiento estructural del caso penal. En este caso, mantienen una estrecha relación desde sus orígenes, siendo ambas disciplinas eminentemente prácticas y enfocadas al estudio del delito desde el punto de vista individual y social. Si bien el derecho penal persigue el estudio legislativo y el estudio positivo del delito, la criminología complementa dicho análisis desde la personalidad de la víctima y delincuente. En definitiva, la criminología y el derecho penal constituyen disciplinas complementarias y necesarias para el estudio integral de la conducta punible, del delincuente, del control del delito y de la víctima. Muy bien, muy importante, y ello nos va a permitir entonces complementar con el futuro abogado Jorge, en cabeza de quién está la investigación en Colombia y si existen otros organismos que coadyuven en la misma. Bueno, entonces para hablar de en cabeza de quién está el tema de la criminalística, es necesario retomar el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, en donde nos dice que es el Estado y sus entes. Si me permiten, voy a hacer una lectura sobre el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal. Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de las Fiscalías Generales de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, de oficio o quien lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones contempladas en la Constitución y en este código. Entonces, lo que nos quiere decir este artículo es que la principal ente o el principal responsable de la investigación criminalística en Colombia es el Estado. ¿En cabeza de quién? Bueno, lo primero que se nos viene a la mente es la Policía Nacional, DIJÍN, SIJÍN y el Cuerpo Técnico de Investigación de la propia Fiscalía. Palabras que escuchamos constantemente en los noticieros, y por estos dos son los que... palabras que escuchamos constantemente en los noticieros, pero estos dos no son los únicos. Adicional a esto tenemos otros entes investigativos: la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las autoridades de tránsito, las entidades públicas que ejercen funciones de control y vigilancia, los directores nacionales y regionales del IMPEC, los directores de los establecimientos penitenciarios, los alcaldes y los inspectores de policía también ejercen funciones de criminalística en Colombia. Muy bien, Freddy, voy a abusar de su condición de enfermero. Será una pregunta un poco fuerte, pero es real. Las condiciones nutricionales, las condiciones económicas que viven una gran mayoría de colombianos inciden en esas conductas criminales. Esto es, la pobreza incide en que yo opte por ese camino para asesinar, hurtar o no. Pues si miramos el mapa criminal de una sociedad, podemos entender que donde está ese foco de pobreza, ese foco de falta de recursos, pues los crímenes son muy altos frente al atentado contra la vida, frente al hurto. Entonces se podría decir que es muy posible de que sí sea un factor determinante para que se cometan conductas criminales, donde se identifica estos múltiples factores que ya sabemos que pueden producir o de estabilidad en el gobierno, o lo que ya podemos decir nosotros, que van a atentar contra ese bien jurídico que es la vida, porque recordemos que toda conducta criminal atenta un bien jurídico que está protegido por la Constitución y la ley. Es claro complementar que una persona desnutrida, subnutrida, malnutrida, una persona insulto, famélica y otros, cuando alguien le da ciertas dádivas,
prebendas, en este caso recursos económicos para que cometan determinadas conductas, nada raro que participen de las mismas. Vamos a consultarle a Jorge, posteriormente a Wessler. En el caso de Jorge, ¿cómo ayuda la criminalística a la justicia colombiana? Y en el caso de Wessler, ¿cómo ayuda esta criminología a la justicia colombiana? Bueno, la criminalística contribuye en la justicia colombiana a dotar de verdad y objetividad al derecho penal material y penal procesal por su carácter científico. La criminalística también ayuda a los organismos estatales a ser más efectivos, objetivos y rápidos, porque el rigor científico se aplica a la investigación de los delitos y este rigor genera imparcialidad al momento de dictar una sentencia. Wessler, ahora la misma pregunta pero orientada al campo de la criminología. ¿Cómo ayuda la criminología? Es de considerar que existen políticas públicas en Colombia en materia de salud, en materia de educación y también en materia de criminología. La pregunta es concreta: ¿cómo ayuda es la criminología a la justicia colombiana? Bueno, yo creo que sin la criminología, la sociedad en materia de justicia sería un desastre. Porque si bien es cierto que tenemos una política pública que obedece a diversos niveles, nacional, departamental, municipal, distrital también, esto no simplemente permite evidenciarlo desde el papel, sino que es desde 3 factores indispensables, que es eficacia, eficiencia y efectividad, que se va a determinar la importancia de esa política pública. Se mide por el impacto causado en la sociedad, y desde ahí por supuesto que ayuda mucho a todos los entes que están de una u otra manera inmersos en este tema de control social, implementación de estrategias para que se puedan prevenir este tipo de acciones. Freddy, si bien es cierto, a ambos les hicimos la pregunta de cómo ayuda, cómo coayuva la criminología y la criminalística a la justicia colombiana, a usted tengo que preguntarle, y por eso me agrada que esté aquí acompañándonos, cómo ayuda el concepto fe a evitar tantas conductas contrarias a la ley. Pues recordemos que la fe es el espacio donde compartimos, ¿cierto? Y ciertos comportamientos que no están de acorde a lo que se tiene en el canon de las iglesias, pues se van trabajando, y entonces toda esa información que produce la criminología y la criminalística pues van a ayudar para que se trate de meter la fe bajo esos principios, porque recordemos que la fe es intangible, es decir, es muy difícil nosotros por fe decirle él va a actuar de X forma, pero sí lo que conlleva a que la gente haga una reflexión profunda frente a su actuar, si es positivo, si es negativo, qué compromisos debo hacer para mejorar. Y pues en ese sentido la fe siempre va a jugar el papel, porque recordemos que todo se puede perder menos la fe. Vamos a entrar entonces a la parte final, o bien a través de recomendaciones o bien a través de conclusiones que le permitan a la amable audiencia, a los estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Jurídicas, a los egresados, a las directivas, al staff de los profesores y otros, darle la importancia a esa política pública que nos mencionó Wessler y la aplicación de la misma en los departamentos, municipios y otros, como bien lo citó él. ¿Qué conclusión nos puede regalar Jorge en relación con el tema que estamos tratando el día de hoy? Bueno, con relación a la criminalística, yo creo que debemos hondar esfuerzos para que más profesionales se desenvuelvan en este campo y que las capacidades de esos profesionales estén disponibles en todo el territorio nacional, porque lo que encontramos es que en temas de criminalística las grandes ciudades de Colombia tienen todo el personal capacitado, toda la capacidad técnica a disposición de una investigación,
pero en los municipios más alejados y más profundos de Colombia encontramos que es muy difícil tener un concepto del área de criminalística pleno, imparcial y con todo el rigor científico. Entonces yo creo que debemos hacer más esfuerzos en tener más personas capacitadas para que éstas estén disponibles en todo el territorio nacional. Wessler. Bueno, si se me permite, vamos a hacer dos conclusiones. Una a nivel conceptual que recoja pues todo el tema de lo que hemos expuesto aquí de criminología y otro a modo de recomendación. En primera instancia podemos concluir diciendo que la criminología es una ciencia que se centra en el cómo y por qué de los fenómenos delictivos y la creación social frente a estos, en los cuales se incluye el estudio de los delincuentes y las víctimas y cómo se podrían evitar mediante programas de prevención e intervención. A nivel de recomendación, es indispensable que en todos los entes administrativos se pueda hacer un uso excepcional, específico, idóneo de esta criminología dentro de la política pública, que como ya sabemos el fin es poder impactar de manera positiva a la población. Esto conllevaría a que en vez de nosotros estar pensando tal vez en cómo se puede castigar o sancionar a una persona que tiene X comportamiento, mejor cómo de pronto se crean programas o acciones que vayan dirigidas a la prevención y que se pueda en últimas resocializar esta conducta de X persona que ya la haya cometido. Freddy. Pues tomando la palabra que dijeron los compañeros, pues llegamos a la conclusión a decir que sí es cierto que necesita que se expanda hacia todo el contexto social para que cumpla su objetivo, pero también no es menos cierto el papel que tenemos todas las instituciones para de una u otra manera la criminalística no cumpla ese fin de castigar al criminal más bien, sino que la sociedad prevenga que se formen más criminales. Terminamos entonces con varias palabras del profesor Alfonso Gómez Méndez y otros quienes han dicho que el Estado debe actuar en forma real, objetiva, que permita dentro de la criminología y la criminalística tener claro el concepto de la verdad material, la verdad real, la verdad objetiva, subjetiva, la verdad científica, para que estas y otras verdades conduzcan a la verdad procesal y haya justicia. Es fundamental que esa política pública en materia de criminología se ajuste a las necesidades de la población colombiana. Pero viene otra reflexión, citada históricamente por el doctor Triviño. ¿Cómo una sociedad con hambre, con tristeza, con desolación, desamparada, verbigracia, cerca de 10 millones de habitantes en nuestro país viven escasamente con 2 millones de pesos en el año? Escasamente. Estos 10 millones de personas están en el Sisbén A, pobreza extrema. En tal medida los gobiernos de turno deben pensar en la base, como los hogares deben pensar en los principios, en las normas rectoras, para que todos nosotros formemos integralmente a nuestros hijos. Este programa nos permite una reflexión profunda a nivel filosófico y a nivel doctrinal, como lo planteó Freddy. Fe activa es fe en Dios, fe pasiva es fe en el hombre. Hay que tener esa fe activa en Dios. Por eso Él nos acompañó con ese criterio de carácter confesional o las directrices marcadas por Wessler o por el estudiante Jorge. Amable audiencia, mil gracias por escuchar este 9º programa que se ha orientado hacia la parte criminología y criminalística. A Jorge y a todos los participantes, a Germán, que amablemente nos permite cada 8 días como mínimo un programa, y a todos ustedes mil y mil gracias.
esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.